Así que nada, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo seminario online organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo. Me presento, soy Susana Fernández, miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara, y ya sabéis que desde el principio de todo este confinamiento la Cámara de Comercio hemos estado ahí a pie de cañón, trasladándole a todos los empresarios de Asturias toda la información al más tiempo real que hemos podido, ¿no? Pues a través de los webinars que se hacen a las 11 de la mañana y de estos seminarios de formación que se hacen ahora a la 1. Hoy nos acompaña una persona que además es un gran experto en temas empresariales, Fernando Colunga, que es socio director del área de consultoría y corporate de Llana Consultores, que además son socios del Club Cámara, de la Cámara de Comercio de Oviedo. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estáis? Muchas gracias, Susana. Muy bien, muy bien. Aquí estamos sufriendo estos días tan raros. Sí, ¿no? Bueno, vosotros que tratáis con todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, etcétera, ¿cuál es un poco el sentimiento que hay de la gente? Porque yo creo que vuestro título es como muy acertado, ¿no? Estar hablando de las claves para la gestión de nuestras empresas, tipo de incertidumbre. Sí, Quizás sí. Sí, yo, sí. yo creo que la sensación es esa, ¿no? De total incertidumbre porque no sabemos todavía lo que va a pasar. Yo voy a Sí, hablar de previsiones económicas, pero la verdad que están sujetas a un alto grado de incertidumbre, ¿no? Porque sí, de verdad que es una situación totalmente nueva sí, y no sabemos por dónde va a derivar todavía. No sí, sabemos sí. esta crisis sanitaria lo que va a durar, lo que no va a durar, si tendremos que volver a confinarnos en otoño, en Uf, invierno del año que viene. O sea, hay mucha ya, incertidumbre hasta que no se resuelva la situación sanitaria, ¿no? Entonces, sí. yo creo que ese es el sentimiento generalizado en el empresariado, que no sabe muy bien qué hacer. No sabemos cómo va a ser la apertura o retomar otra vez la actividad económica, no sabemos en qué condiciones, no sabemos en qué Ujú. plazos. Entonces, bueno, la incertidumbre es muy, muy grande. Sí. Sí, yo creo que es quizá la palabra que en todos estos seminarios y cualquier tertulia que tenemos con empresas y con empresarios y con autónomos, quizá yo creo que es la palabra más utilizada, ¿no? A pesar de que ahora ya se utiliza mucho esta de desescalado, pero al final yo creo que es la incertidumbre, que llevamos 40 y pico días sin saber las consecuencias de la crisis a nivel sanitario y luego a nivel económico, pues es todo un a ver qué pasa, ¿no? En Mm. fin, yo no voy a entretener más, ya sabes cómo funciona el formato, te voy a presentar ahora como corresponde y tienes tu tiempo y después, pues la gente a través del chat nos irá formulando preguntas y al final, pues se puede generar el debate que la gente, que los que nos acompañan nos consideren, ¿vale? Vale. Bueno, como os decía, Fernando Colunga es socio director del área de consultoría y corporate de la consultora asturiana Llana Consultores, es ingeniero industrial y MBA por el Instituto de Empresa, tiene ya 18 años, casi nada, de experto consultor, dirigiendo proyectos de estrategia, de financiación, reestructuración y compraventa de empresas. Llana Consultores yo creo que no hace falta mucha más presentación, es una consultora de muchísimo prestigio y de una gran, referencia en Asturias, con lo cual para nosotros es un lujo y te agradecemos mucho, Fernando, tanto a ti personalmente como a Llana, que participéis en estos seminarios de manera totalmente desinteresada y que en estos días, que me imagino que estáis absolutamente a tope, ¿no? Resolviendo todos los problemas y las cuestiones de vuestros clientes, pues que tengáis la deferencia de colaborar con la Cámara en compartir vuestra sabiduría, en definitiva, ¿no? Así que nada, cuando quieras, todo tuyo, Fernando. Perfecto, y muchísimas gracias por la presentación y nosotros esto lo hacemos encantados. De hecho, gracias a vosotros por contar con nosotros para este ciclo de conferencias que ha sido muy interesante, está siendo muy interesante y seguirá siéndolo, ¿no? Entonces, bueno, yo si me permitís voy a utilizar una pequeña presentación para apoyar la presentación, más que nada para que no me veáis los pelos, que como las peluquerías están cerradas, pues bueno, yo creo que vamos a ver si soy capaz de hacerlo. A ver. ¿Se ve la presentación, Susana? Ahora sí, Fernando. Se ve, ¿eh? Vale, Sí, venga, sí, ahora gracias. sí, perfecto. Nada, pues bueno, un poco como adelantaba antes, sabemos que estamos en un periodo de una gran incertidumbre, pero lo que tenemos claro es que estamos viviendo una crisis económica, bueno, pues sin precedentes en la historia reciente de nuestra economía, ¿no? El origen, como todos sabéis, de esta crisis ha sido una crisis sanitaria
que todavía no está resuelta y no sabemos cómo va a derivar, con lo cual, bueno, las previsiones que tenemos a día de hoy encima de la mesa de los distintos organismos económicos que operan a nivel internacional, bueno, pues son esas previsiones que están llenas de incertidumbre, como decimos, ¿no? Nadie sabe en realidad lo que va a pasar. Lo que sí es un hecho es que esta crisis sanitaria, debido al parón tan importante que nos han hecho de la economía y de la actividad económica y de la vida del día a día, va a tener una repercusión económica muy relevante, ¿no? Y como digo, sin precedentes. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues voy a hacer un repaso un poco del entorno económico al que nos vamos a enfrentar, para intentar eliminar toda la incertidumbre que podamos. Si bien es cierto, esto es inviable, nadie sabe a día de hoy lo que va a pasar. Vamos a analizar en este entorno económico cuáles son las consecuencias o cómo van a abordar nuestras empresas o cómo van a sentir o padecer nuestras empresas esta situación o este entorno económico al que nos vamos a enfrentar. Y luego vamos a intentar dar algunas claves para diseñar, bueno, pues un plan de acción ante esta situación, ¿no? El ayudar a las empresas a diseñar una línea de actuaciones que, bueno, nos ayuden a salir reforzados de un periodo de crisis como este, ¿no? Lo primero que quería hablar es, bueno, pues las previsiones económicas, ¿no? En cuanto a evolución del PIB para este año. Me he basado en un estudio del Banco de España que ha salido recientemente, en el que habla de 3 escenarios. Veis ahí que la recuperación o las previsiones económicas hablan de un fuerte descenso en este primer trimestre, como ya está, en este segundo trimestre, como ya está pasando, y una recuperación paulatina en los 3 escenarios que baraja el Banco de España de la actividad económica. Hay 3 escenarios, como digo. El primero prevé una normalización total o prácticamente total después del confinamiento. Es un escenario que yo creo que va a ser difícil que se pueda contemplar. Un escenario 2 en el que la normalización de la actividad económica nos llega a partir del cuarto trimestre. Y un escenario 3 en el que prevén una normalización incompleta de la actividad económica. No se va a recuperar en todo el año la actividad económica previa a la crisis sanitaria, particularmente, como no puede ser de otra manera, en las ramas ligadas a hostelería y ocio, ¿no? Que son las que más están sufriendo la crisis. Tengo que decir que el escenario 1 y 2 está preveyendo una paralización o un confinamiento de 8 semanas, que ya está, es el que tenemos a día de hoy aprobado, que finaliza el 9 de mayo. Pero bueno, es posible que esto se alargue y el escenario 3 está contemplando un confinamiento de 12 semanas, que se va a acercar más a la realidad que vamos a vivir. Las previsiones que veis aquí, pues el PIB, como vemos, una caída sin precedentes. El escenario 3, que entendemos que puede ser entre el 2 y el 3, el más plausible, estamos hablando de una caída entre el 10 y el 12,5%. El consumo privado se desploma un 10%, la inversión de empresas va a bajar entre el 30 y el 60%. O sea, es un escenario sin precedentes en la historia reciente, como digo, que bien es verdad que estas previsiones están sujetas a una alta incertidumbre, con lo cual no sabemos si esto va a ser aún peor o se van a cumplir estos escenarios. Y luego se está preveyendo una deuda pública, bueno, pues que se va a disparar en el entorno del 120-125% respecto al PIB del año 2020. Luego hablaremos de esto porque va a tener incidencias en la velocidad de la recuperación. Si es verdad que el escenario del Banco de España prevé que en el año 2021 comience una recuperación fuerte y un crecimiento del PIB entre el 5 y el 8,5%. Esperemos que sea así y que la crisis sanitaria seamos capaces de resolverla, que será la clave de que este escenario del 2021 se cumpla, ¿no? Que seamos capaces de conseguir una solución para este COVID-19, bien vía vacunas, bien vía tratamiento, que nos permita, bueno, pues recuperar la actividad normal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el empleo? El empleo, bueno, pues como veis, bueno, se ha desplomado en marzo, ¿no? Las afiliaciones a la Seguridad Social han bajado en casi 900.000 trabajadores en el mes de marzo. Esta tendencia no sabemos cuál va a ser todavía en el mes de abril, pero parece que no será tan fuerte la pérdida de empleo durante este mes.
Además de estos 900.000 pérdidas de afiliaciones a la Seguridad Social, hay más de 4 millones de personas, o habrá más de 4 millones de personas afectadas por ERTEs a finales del mes de abril, y hay más de 1 millón de personas autónomas que han cesado la actividad. ¿Esto qué implica? Pues que una crisis que empieza, bueno, pues con un efecto o con un origen sanitario, una crisis sanitaria, se va a convertir en una crisis económica evidente, ¿no? Porque hay muchísimas personas afectadas en su renta, que va a afectar al consumo privado, esto va a afectar a los resultados empresariales y se producirá el típico efecto que se produce en todas las crisis, que es ese círculo vicioso que hace que la crisis se realimente, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar en una situación un poco complicada en los próximos meses. Los sectores que más están sufriendo esta crisis, pues sabéis cuáles son, aquellos que están más afectados por el confinamiento o por el cese de actividad obligados por la crisis sanitaria. Vamos a hablar de hostelería, actividades de recreo, educación, etcétera, ¿no? Y las actividades que menos están viendo afectadas por la crisis, pues lógicamente son aquellas esenciales vinculadas al sector de alimentación, suministro de energía, agua, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar en España también? Bueno, pues que en España estamos tenemos un alto peso, o en el PIB de España hay un alto peso en el sector hostelería, restauración, turismo y ocio, ¿no? Eso va a hacer que la crisis a España le afecte en mayor medida. Bien, es verdad que no será lo mismo en todas las zonas geográficas del país, ¿no? No es lo mismo el peso que estos sectores tienen en Andalucía, Levante, las islas, o el que pueda tener en la zona norte-noroeste. Por lo tanto, bueno, de cara a Asturias, la incidencia de la crisis va a ser menor probablemente que la media del país, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a encontrar con una situación económica muy complicada y con una administración pública muy endeudada, ¿no? Que no va a ayudar a establecer medidas que ayuden a reconstruir la situación. Veis que en el año 2008 la deuda española respecto a PIB estaba por debajo del 40%, se dispara durante la crisis a más del 100%, en el último año estábamos en el entorno 95-96% del PIB, y nos coge la crisis, bueno, pues con una situación de deuda complicada que ha hecho que en los últimos días la prima de riesgo española, bueno, pues haya más que doblado su precio, ¿no? Porque se prevé que la deuda española, pues motivada por el incremento del gasto público y por la reducción importante del PIB, el ratio de deuda respecto al PIB se dispare por encima del 120%, y eso hace que el riesgo percibido por los inversores, bueno, se incremente y vamos a tener una financiación de país más cara. Con lo cual vamos a quedar un poco a la expectativa de qué es lo que pasa al final con Europa, ¿no? Si es cierto que o somos capaces de conseguir que Europa constituya este fondo billonario, como dicen, para reconstruir la Unión Europea, que ese fondo se transfiera a los países a través de transferencias y no de deuda, que sea la Comisión Europea la que asuma el riesgo de la deuda, y eso va a ayudar a que desde los países más afectados por la crisis, que ya sabéis cuáles van a ser, España, Italia, Grecia, Portugal, etcétera, podamos estar apoyados por estas políticas públicas europeas y nos ayuden, bueno, pues a mitigar los efectos de la crisis. Entonces, bueno, como conclusión, crisis sanitaria o crisis económica provocada por un evento sanitario que ha hecho que la economía se pare, va a tener un impacto muy relevante y, bueno, sin precedentes probablemente desde la Guerra Civil en España, y la administración pública se encuentra en una situación delicada para poder apoyar o minorar o minimizar el impacto que esta crisis va a tener en la economía. ¿Qué pasa con nuestras empresas ante esta situación complicada? Pues bueno, yo creo que en la crisis, como dice el mago Morey, que se lo oí una vez en una charla y me parece una frase muy buena, hay dos tipos de personas, ¿no? Las que lloran y las que venden pañuelos. O sea, sabemos que la crisis está ahí, no depende de nosotros, es una crisis que va a estar ahí y nos va a afectar evidentemente, pero lo que tenemos es que gestionar nuestras empresas de la mejor manera posible,
para intentar salir reforzados de la crisis. Bien, es verdad que esta crisis tiene una peculiaridad, que es que no nos están dejando a muchos sectores desarrollar nuestra actividad. Bueno, yo entiendo que la administración pública deberá posteriormente establecer las ayudas necesarias a dichos sectores afectados por un cierre forzoso, bueno, para que puedan retomar su actividad y salir de la crisis de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, yo la conclusión que la crisis está ahí y tenemos que seguir adelante y gestionar nuestra empresa de la mejor manera posible. ¿Qué pasa con nuestras empresas también? Pues que el efecto que la crisis tiene en nuestra cuenta de resultados y en nuestra situación financiera depende en muchas ocasiones del tamaño de la compañía. Está demostrado que las empresas grandes, bueno, pues sobrellevan y sobreviven mucho mejor periodos de crisis prolongados o periodos de crisis intensos como este que vamos a vivir que las empresas pequeñas. Eso es un problema, una dificultad para nuestro país, ¿no? Porque como todos sabéis, el entorno económico, el entorno empresarial de España, bueno, pues está muy fundamentado en microempresas y pequeñas empresas, y esto hace que tengamos una economía, bueno, pues más, un entramado empresarial que va a soportar peor la crisis económica, ¿no? De todas maneras, bueno, tenemos las empresas que tenemos y tenemos que buscar desde cada gestor o cada director general o propietario de su compañía cuál va a ser la mejor manera para soportar esta crisis. Entonces, el tamaño va a afectar de manera decisiva a la supervivencia de nuestras compañías. ¿Qué es importante también que analicemos? Bueno, pues cuál era la situación que teníamos antes de la crisis, ¿no? Tenemos que tener claro, hacer un diagnóstico de cuál era mi situación antes de esta crisis económica sanitaria, ¿no? que nos estamos enfrentando. Entonces, tenemos que identificar cuál era la situación de nuestro negocio. No es lo mismo tener un negocio sólido y diferenciado, que trabaja con altos márgenes, con una sólida estrategia de internacionalización, con una transformación digital desarrollada, implementada, que estamos viendo a día de hoy, que es crítica para facilitar la continuidad del negocio en periodos de crisis como este, que no eran esperados, pero que llegan, y aquellas empresas que tienen una transformación digital desarrollada, unos medios tecnológicos adecuados, un canal online de ventas de sus productos, etcétera, etcétera, bueno, pues están enfrentando mucho mejor la crisis que aquellos que no lo tienen, ¿no? Y luego unas buenas prácticas de gestión de personas, que para nosotros estas son las 5 claves de un negocio, bueno, pues bien posicionado. Pues no es lo mismo enfrentar una crisis en esa situación de partida que con una empresa que está operando con baja competitividad, bajos márgenes o pérdidas, una pobre presencia internacional, carencias tecnológicas que no le permiten dar continuidad a su actividad y una deficiente gestión de personas que va a impedir, bueno, pues que la comunicación fluya de la mejor manera y ayude a que las personas que forman nuestra organización se impliquen en el impulso necesario para superar este periodo. Y luego también no es lo mismo afrontar una crisis como esta con un bajo nivel de endeudamiento y un fondo de maniobra equilibrado que con un alto ratio de endeudamiento y tensiones de tesorería, ¿no? El punto de partida a nivel financiero pues es clave para afrontar una crisis, ¿no? Siempre se dice que cuando la marea baja, bueno, pues se ve quién está desnudo y quién no, ¿no? En situaciones complicadas como esta, pues las empresas que tienen un negocio sólido y un ratio de endeudamiento bajo, bueno, pues lógicamente van a poder ver fortalecida su posición competitiva en periodos de crisis, mientras que las empresas que están en una mala posición, lógicamente tendrán que acudir a algún proceso de reestructuración o incluso de liquidación. ¿Qué es lo que se produce aquí? ¿O qué es lo que tenemos que hacer en nuestras empresas? Por un lado, hacer ese diagnóstico de cuál es nuestra posición de partida a nivel de negocio y a nivel financiero y intentar evaluar cuál es el impacto que el COVID-19 va a tener en nuestra cuenta de resultados, ¿no? Solo el 20% de las empresas han notado en este periodo un incremento de actividad o un mantenimiento de su nivel, pues, económico previo a la crisis del COVID-19. O sea, el 80% de las compañías están notando decrecimientos en su cuenta de resultados o su partida de ingresos de cero, aquellas actividades que han parado su actividad, que ha sido en torno al 10% de empresas, y más de un 25% han tenido efectos importantes relevantes, reduciendo su actividad más del 60%. O sea que el impacto está siendo muy relevante.
Yo creo que nosotros ya tenemos el recorrido suficiente desde el inicio de esta crisis sanitaria para poder evaluar cuál será el impacto en nuestra línea, nuestra primera línea de la cuenta de resultados, ¿no? En nuestra línea de ingresos, cuál va a ser el impacto de esta situación, hacer una previsión que no se va a cumplir porque la incertidumbre, como comentábamos antes, es muy grande, pero necesitamos conocer, bueno, pues cuál es un escenario esperado para mí y para mi actividad, ¿no? Una vez que tengamos identificado, bueno, pues esa situación de partida de nuestra compañía y cuál va a ser el impacto que el COVID-19 va a tener, o este parón del COVID-19 va a tener en nuestra cuenta de resultados, podemos situarnos en alguno de estos cuadrantes, ¿no? Son 4 y es muy sencillo, ¿no? Si tenemos un impacto alto por el COVID-19, estamos en sectores muy impactados, como puede ser la automoción, comercio, hostelería, restauración, etcétera, etcétera. Y tenemos una mala posición competitiva, quiere decir, tenemos una cuenta de resultados desequilibrada, tenemos una situación financiera complicada, etcétera, etcétera, estamos en alto riesgo de negocio, ¿no? O sea, es posible o muy probable que no seamos capaces de superar la crisis económica. Y es importante que no nos hagamos trampas con esto, ¿no? Que seamos conscientes de cuál es esa posición competitiva previa y que evaluemos de la mejor manera posible el impacto que el COVID-19 va a tener en nuestra cuenta de resultados. Si la situación o el impacto del COVID es alto, pero nuestra situación de negocio es buena, tenemos una buena situación de negocio, tenemos que, bueno, pues ir al taller, ¿no? Llevar nuestra empresa al taller para intentar, bueno, pues superar o ganar tiempo a esta situación, ¿no? Tenemos una cuenta de resultados muy perjudicada por la reducción importante en la actividad. Tenemos que ajustar, luego veremos cuáles son las medidas más acertadas en esta situación, pero bueno, es lógico que tenemos que tomar decisiones que ayuden a ganar tiempo, ¿no? Principalmente, a soportar este impacto el mayor tiempo posible. Si tenemos una situación competitiva buena y además tenemos un impacto bajo, como pueden ser empresas de alimentación, sector distribución, etcétera, etcétera, bueno, pues tenemos que seguir adelante y aprovechar esta situación de crisis para fortalecernos, ¿no? Y luego veremos cuáles son esas actuaciones más interesantes. Y si tenemos una mala posición competitiva, pero hay un impacto bajo del COVID, no estamos sufriendo la crisis, entonces seguimos como antes, sí tenemos que hacer obras en nuestra compañía, ¿no? Tenemos que intentar ajustar nuestra posición competitiva o aprovechar esta situación de crisis para hacer los ajustes necesarios que nos permitan, bueno, pues el mejorar nuestra competitividad, ¿no? Con esto, bueno, hemos hecho esta pequeña tabla en la que podemos ver el posicionamiento de nuestra compañía en función de su posición competitiva y el impacto del COVID, y también ajustado por la posición financiera de partida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nuestra compañía tiene una posición financiera sólida, una posición competitiva mala y un impacto del COVID alto, bueno, pues la idea es que haya que reestructurar el negocio, reestructurar plantilla y pensar si es necesario buscar financiación para superar este trance, ¿no? Porque las malas situaciones empresariales tampoco se arreglan con deuda, ¿no? Si nuestra posición competitiva es mala, y además tenemos una mala posición financiera y un impacto alto en la crisis generada por el COVID, es necesario que tomemos medidas para salvaguardar nuestro patrimonio personal, porque estamos en una situación muy negativa y con unas altas probabilidades de no superar la crisis. Podemos acudir a algún proceso de refinanciación a través de concurso de acreedores, o sin necesidad de concurso, con preconcurso, etcétera, etcétera. Si somos una empresa que tiene una buena posición de mercado y una sólida posición financiera, bueno, pues la receta más adecuada es cuidar la caja, ¿no? Y que esa caja que hay que cuidar principalmente es para ganar tiempo, como decíamos antes, ¿no? Y oye, podemos gestionar el circulante, ajustar nuestros costes, evaluar nuestro plan de inversiones. Es posible buscar nuevas vías de ingresos, tenemos una buena posición de mercado, tenemos una buena posición financiera. Es posible que en el nuevo escenario encontremos una vía para generar nuevos ingresos a nuestra actividad. Es posible que necesitemos buscar financiación que nos ayudará a ganar tiempo o a ganar vida en el caso de que el impacto del COVID sea más duradero de lo que las previsiones hacen ver.
¿Qué ocurre si nuestra posición de negocio es buena y el impacto por el COVID es bajo? Pues si la posición financiera es sólida, pues probablemente deberemos aprovechar, bueno, pues distintas oportunidades de adquisición de compañías, intentar crecer vía adquisiciones, que van a surgir oportunidades para ello. Yo creo que es una buena estrategia si tenemos una buena posición de mercado, y eso nos va a ayudar a posicionarnos mucho mejor una vez pasada la crisis, ¿no? Podemos aprovechar para captar talento, podemos aprovechar para ganar cuota de mercado, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante es que nos situemos, que seamos conscientes de cuál es nuestra posición de partida, cuál es nuestro posicionamiento de negocio, qué impacto va a tener el COVID en nuestra cuenta de resultados y cuál es nuestra posición financiera para establecer una estrategia adecuada a la situación que tiene nuestra compañía e intentar salir reforzados de la crisis. ¿Cómo se hace ese plan de acción en función de la situación de nuestra compañía? Bueno, pues yo creo que lo que es necesario en esta situación es rehacer nuestro plan de negocio, ¿no? Yo creo que todas las empresas teníamos unas previsiones de venta y una previsión de resultados para el entorno previo a la crisis. Esta crisis ha llegado de repente, no es como otras crisis que incluso las administraciones públicas las niegan, el Fondo Monetario Internacional lo niega, etcétera, etcétera, y a veces no tenemos el tiempo, no tomamos las decisiones adecuadas en el momento oportuno. Yo creo que en este caso la crisis ha sido sobrevenida, ha llegado de repente, nos ha entrado por la puerta y todos somos conscientes de que está ahí, ¿no? Entonces, tenemos que rehacer nuestro plan de negocio, ya no es válido. Nuestras previsiones que teníamos, el presupuesto que teníamos para este año, no es válido y hay que rehacerlo. Y hay que rehacerlo con rapidez y anticipación. Tenemos que actuar rápido porque si no, la sangría en la cuenta de resultados puede ser muy grave, ¿no? Nos puede arrastrar a una situación de insolvencia. Necesitamos hacerlo con una visión objetiva, no hacernos trampas al solitario, ser sinceros con ese diagnóstico previo sobre la situación de nuestra compañía y ser conscientes de cuál es esa situación de partida, ¿no? Para tomar las mejores decisiones. Tenemos que buscar soluciones con creatividad, o sea, intentar buscar partir de la hoja en blanco y rehacer nuestra compañía si es necesario, ¿no? Y actuar con creatividad para buscar soluciones que aporten valor a la empresa. Muy importante que la comunicación sea permanente, ¿no? En estas situaciones de crisis se genera mucho estrés dentro de la plantilla, se genera estrés con los clientes, se genera estrés con los proveedores y es muy importante que la comunicación sea permanente, que hagamos un esfuerzo continuo de comunicar a las personas implicadas en nuestra compañía, tanto trabajadores, clientes, proveedores, etcétera, de cuál es nuestra situación, por qué tomamos las decisiones que tomamos, etcétera, etcétera. Hay que cuidar al equipo, ¿no? Estamos viendo que el número de personas implicadas en expedientes de regulación de empleo ha sido enorme y además muy rápido. Es una herramienta que hay que utilizar, no queda otro remedio porque hay que ajustar nuestros gastos a la nueva actividad, al nuevo nivel de actividad. Pero hay que actuar, decimos, con lealtad, equidad e integridad con tu equipo, porque al final las personas de una organización, bueno, pues es el mayor valor de tu empresa, ¿no? Las personas son las que cuidan a los clientes, las personas son las que generan valor, las que generan ideas, etcétera, etcétera, y hay que mantenerlas motivadas a pesar de que tengamos que tomar medidas, bueno, que les van a afectar de manera muy importante. Hay que intentar en este nuevo plan de negocio aprovechar las tendencias del mercado, ¿no? Identificar cuáles son las tendencias, qué nichos de mercado se van a abrir, dónde están las oportunidades e intentar aprovechar esas tendencias de mercado, ¿no? Y luego aquí, bueno, un poco la parte de mi publicidad es que es adecuado tener un asesor externo con experiencia en este tipo de procesos porque te va a ayudar, bueno, a que la visión sea lo más objetiva posible, a buscar soluciones creativas, te va a ayudar a comunicar a tu plantilla, etcétera, etcétera, ¿no? Es clave el rodearse de buenos asesores para desarrollar este tipo de planes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, al final tenemos que hacer un nuevo plan de negocio que se basa en establecer un nuevo escenario de ingresos, que en muchos casos va a ser de cero, ¿no? Tenemos cerrada nuestra actividad. Pues ese es el escenario, el cero ingresos. ¿Durante cuánto tiempo? Pues bueno, vamos a intentar saber
cuánto tiempo podemos aguantar con un nivel de ingresos cero, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que hacer es evaluar y fabricar ese nuevo escenario de ingresos, dándole las vueltas a nuestro modelo de negocio y a nuestro planteamiento actual para buscar nuevas vías de ingresos, nuevos nichos de ingresos si es necesario, y establecer, bueno, distintos escenarios de ingresos que nos den confort, ¿no? Y que sean creíbles, sean conseguibles, etcétera, etcétera. A partir de ahí, una vez que tengamos claro cuál va a ser ese escenario de ingresos, tendremos que definir cuál va a ser la estructura de costes necesaria para conseguirlo, en cuanto a plantilla, gastos generales, etcétera, etcétera. Una nueva estructura de costes que en ocasiones es adecuado hacerlo en base cero, quiero decir, poner la hoja en blanco y decir, oye, ¿cuál va a ser la estructura de costes que yo necesito en este nuevo escenario, independientemente de la estructura de costes que tengo actualmente la compañía, ¿no? Y luego ver cómo podemos acercarnos a esa estructura de costes ideal desde la estructura de costes actual. Tendremos que hacer un plan de gestión del circulante, ¿no? Es el evaluar cuál va a ser nuestro periodo medio de cobra a clientes nuevo, porque va a cambiar, no va a ser tan fácil cobrar, vamos a tener más impagados, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser nuestra política de stocks? ¿Cuál va a ser nuestra política de pago a proveedores? Etcétera, etcétera. Eso va a tener incidencia en nuestra estructura financiera. Y tendremos que reevaluar el plan de inversiones. ¿Cuál va a ser qué plan de inversiones tenemos previsto? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a atrasar? ¿Lo voy a retrasar? ¿Lo voy a adelantar? ¿Voy a cambiar? Bueno, definir ese plan de inversiones que va a tener mucha incidencia en nuestros requerimientos financieros. A partir de ahí, una vez que tengamos claro cuál es ese escenario de ingresos y cuál es nuestra estructura de cuenta de resultados, tendremos que hacer una previsión de tesorería, ¿no? Que es la clave. Las empresas en periodos de crisis mueren por la caja, todos lo sabemos. A partir de ahí, construir la cuenta de resultados, un balance y unas previsiones de tesorería que nos ayuden a evaluar, bueno, pues cuáles van a ser los recursos necesarios para desarrollar este nuevo escenario, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues que una vez que tengamos rehecho nuestro modelo de negocio, nuestro plan de negocio y nuestras previsiones de tesorería, que nos demos cuenta que nuestra estructura financiera es adecuada, que tenemos los recursos financieros suficientes para sobrevivir o sobrellevar este periodo de crisis, porque hemos conseguido equilibrar nuestra cuenta de resultados y hacer frente a nuestras obligaciones de pago financieras. Puede ocurrir que decidamos que es necesario reforzar nuestra estructura de capital. De hecho, prácticamente todas las empresas cotizadas lo están haciendo mediante la cancelación de sus políticas de dividendos, ¿no? Están cancelando el reparto de dividendos para reforzar el capital. Esto se puede hacer vía, bueno, no reparto de dividendos, aunque muchas pymes no reparten dividendos nunca. Error, pero bueno, muchas pymes no reparten dividendos. O se puede hacer vía la incorporación de nuevos socios o aportaciones de los socios actuales mediante ampliaciones de capital, ¿no? Podemos decidir que lo que necesitamos es aumentar la financiación de nuestra compañía. Financiación, bueno, pues bancaria o no bancaria, pero que necesitamos recursos ajenos para financiar nuestra actividad. O para ganar tiempo. Imaginamos que hacemos nuestra previsión de tesorería y resulta que con los recursos actuales tenemos dinero para llegar a septiembre del año 20, ¿no? Si esta situación continúa. Bueno, vamos a decidir aumentar nuestra financiación para tener recursos suficientes que nos permitan estar tranquilos pues hasta enero, febrero, porque entendemos que la crisis se va a alargar y que vamos a necesitar un periodo más largo de colchón para la supervivencia de nuestra compañía. O vamos a decidir, una vez que tengamos clara cuál es esa previsión de tesorería, abordar un proceso de refinanciación que lo que consiste es en la reestructuración o bueno, en la modificación de las condiciones de plazo y vencimiento de la deuda que tenemos actualmente en nuestra empresa. Vamos a refinanciar la deuda actual, no tenemos dinero nuevo, simplemente lo que hacemos es modificar o cambiar las condiciones de la deuda actual, cambiar pólizas por préstamos, alargar el plazo de vencimiento de algunos préstamos, etcétera, etcétera.
vamos a decidir que lo que tenemos es que hacer las dos cosas, una refinanciación y una financiación, quiere decir una reestructuración financiera en la que necesitamos dinero nuevo y además reestructurar las posiciones financieras que teníamos previamente en nuestra compañía. O directamente, una vez que tengamos hecho nuestro nuevo plan de negocio en la situación de crisis actual, lo que decidimos es que lo que tenemos es que gestionar nuestra insolvencia, porque nos damos cuenta que nuestra compañía no es viable y cuanto antes abordemos esa situación y tomemos decisiones para gestionar la insolvencia, mejor saldremos o más probabilidades tendremos de poder salir, bueno, pues de un concurso de acreedores, ¿no? O de un proceso de preconcurso. Es importante que estas decisiones las tomemos con tiempo, las tomemos con capacidad financiera para salir del concurso, etcétera, y no nos hagamos trampas. O sea, si vemos que nuestro negocio no es viable, bueno, pues gestionemos la insolvencia lo más rápido posible. Porque hay una cosa que es clara, ¿no? Que es que la deuda hay que devolverla. Yo he visto en estos últimos días en el que la banca ha estado comercializando los préstamos ICO con garantía del Estado y demás, daba la sensación de que la deuda era, por un lado, gratis y que además no había que devolverla, que la iba a pagar el Estado, ¿no? Yo creo que eso no va a ser así, la deuda hay que devolverla. Y sin equilibrio económico las empresas no son sostenibles. ¿Qué quiero decir? Si la cuenta de resultados de nuestra empresa no está equilibrada, nuestra compañía no es sostenible, salvo que esto se produzca de forma puntual, ¿no? Pero si tenemos una situación de desequilibrio económico, nuestra empresa no es sostenible y modelos de negocio insostenible nos arreglan con más deuda. O sea, a veces pensamos que, oye, tenemos pérdidas, vamos a pedir más deuda, la deuda hay que devolverla siempre, ¿no? Y si nuestro modelo de negocio no es sostenible, con más deuda lo que estamos haciendo es poner más losas encima, ¿no? Entonces, la clave al final es gestionar de la mejor manera nuestra cuenta de resultados y gestionar de la mejor manera nuestro balance, ¿no? Para intentar requerir el menor número posible, la menor cantidad de recursos financieros posible. Entonces, en esto es en lo que nos tenemos que centrar. Si nuestra cuenta de resultados es buena y nuestro balance está bien gestionado, los recursos financieros los vamos a tener, ¿no? La banca nos va a financiar o vamos a conseguir que inversores entren en nuestra empresa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto vamos a tenerlo en cuenta porque es importante en la fase anterior ser conscientes de cuál es esa previsión de tesorería y evaluar si la viabilidad de nuestro negocio es así o estamos hablando de un negocio inviable que haya que recurrir a otro tipo de actuaciones. ¿Cómo podemos mejorar la competitividad y la generación de caja del negocio y mejorar nuestra estructura económica? Bueno, pues oye, aquí aportamos algunas ideas, tampoco vamos a entrar muy a detalle. Podemos revisar nuestro modelo de negocio. De hecho, muchas compañías lo están haciendo ahora, pasando de un modelo de negocio de tienda física a fomentar a la venta online, etcétera, etcétera. Bueno, hay que cambiar nuestro modelo de negocio para buscar la competitividad. Es necesario mejorar la estructura de costes y ventas, ¿no? O sea, obviamente reducir gastos superfluos, variabilizar gastos, siempre es una buena actuación porque nos permite ajustar nuestra estructura de costes al tamaño de nuestra compañía, ajustar o regular plantillas de manera temporal o definitiva. Yo creo que lo que más se ha abordado en estas fechas ha sido ERES por causa de fuerza mayor, que supone una regularización temporal de nuestras plantillas. Hay que ver si esta necesidad va a ser temporal o definitiva, pensarlo primero y abordar la mejor solución para la situación de nuestra empresa. Porque aquí al final no se trata de los puestos que se pierden, se trata de los puestos que se salvan, ¿no? Cuando salvas una compañía despidiendo a una pequeña parte de sus trabajadores o grande, la clave está en los puestos o los puestos que salvas, ¿no? El salvar una compañía y poder permitirte el no perder el 20, 30, 40 o 70% de su plantilla, bueno, pues ese es el éxito del proceso, ¿no? Y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Abandonar productos o clientes no rentables es algo que impacta de manera decisiva en nuestra estructura de costes. Para esto es muy importante el que dispongamos de la información de gestión, bueno, más adecuada
para poder tomar este tipo de decisiones. En tiempos de crisis es habitual que mejoremos o trabajemos la gestión de las compras, es decir, que apretemos a nuestros proveedores, ¿no? Ellos van a estar más receptivos a este tipo de actuaciones. Muy importante la mejora de procesos, que esto hay que hacerlo de manera continua, pero en tiempos de crisis más, replantearnos la manera en la que hacemos las cosas para buscar formas más eficientes o más adaptadas a la situación actual. Buscar nuevos nichos de mercado, estrategias de crecimiento. Hay que tener en cuenta que en procesos de crisis o en épocas de crisis, las estrategias basadas en reducción de costes tienen más éxito que las estrategias basadas en buscar incrementos de ingresos, ¿no? Un poco porque el mercado no te va a ayudar, ¿no? Pero bueno, sí que es importante que en estos periodos y además en una situación tan especial como esta van a surgir oportunidades de mercado que tenemos que aprovechar, ¿no? Es habitual que se revisen las políticas de precio. Ojo cuando bajamos los precios, porque hay que tener clara cuál va a ser la manera de subirlos después, cuando la situación de crisis pase, porque si no se puede hacer esa bajada de precios, se puede hacer crónica y si no tenemos una estrategia clara de recuperar nuestro nivel de precios previo a la crisis, bueno, pues podemos ver muy perjudicada nuestra cuenta de resultados. ¿Cómo podemos mejorar nuestra cuenta de resultados? Con fusiones empresariales. Yo creo que habíamos dicho inicialmente que el tamaño era una de las principales fortalezas que las grandes empresas tienen para abordar procesos de crisis. Las fusiones empresariales van a ayudar a que nuestras empresas ganen tamaño, van a ayudar a generar sinergias, van a ayudar a mejorar reducción de costes, van a ayudar a muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho mejor tener el 50% o el 30% de algo que el 100% de nada, y animo a las empresas a que, bueno, busquen posibilidades de fusión con compañías de sus sectores para fortalecerse en periodos como este, ¿no? Otra cosa que se puede hacer en el caso de que tengamos la posición financiera sólida es adquirir competidores. En procesos de crisis o en periodos de crisis siempre se producen este tipo de concentraciones. Bien, es verdad que a día de hoy el mercado de la compraventa de empresas está parado y un poco por el grado tan alto de incertidumbre que hay encima de la mesa, pues, bueno, pues hace que no se tomen decisiones de inversión, ¿no? Pero yo creo que hay que estar aquí con la caña puesta o con la escopeta cargada porque van a surgir buenas oportunidades de adquisición de compañías. Y luego otra opción para mejorar nuestra competitividad es desinvertir en activos no rentables o no estratégicos, ¿no? Se está viendo, por ejemplo, el otro día salía el caso de Telefónica, que vendía todas sus torres de telecomunicaciones en Alemania, una gran compañía, generando 1.500 millones, entre 1.200 y 1.500 millones de euros de recursos para la empresa. Está vendiendo, bueno, pues, unos activos que no le generan valor, ¿no? Esto yo creo que también lo podemos hacer en las pequeñas y medianas empresas, buscar esos activos si es que los tenemos y optimizar nuestra estructura financiera y generar recursos. También es necesario optimizar la gestión financiera, ¿no? Y voy a acabar ya porque se nos está yendo el tiempo, Susana. La mejora de la gestión del circulante es algo que es imprescindible porque nos va a generar recursos financieros y caja excedentaria. Hay que reducir stocks, hay que mejorar las condiciones de cobro a clientes. En estos periodos es muy difícil, pero hay que buscar la manera. Hay que revisar la política de pago a proveedores, revisar las políticas de anticipos, etcétera. Hay que mejorar nuestra estructura financiera, ¿no? Sustituyendo deuda a corto por deuda a largo, intentar disminuir nuestros costes financieros, mejorar la estructura de capital, como decíamos antes, a través bien de ampliaciones de capital propias o de terceros. Yo creo que en periodos de crisis también es viable o es posible incorporar inversores a nuestra compañía y, de hecho, fondos especializados en situaciones de distrés, de tensión de tesorería o de dificultades financieras que ayudan a las empresas a fortalecer su estructura de fondos propios. Hay que revisar la política de dividendos, lógicamente, hay que abordar procesos de refinanciación o reestructuración de deuda y, por supuesto, revisar el plan de inversiones, ¿no? Para adaptarlo a la nueva situación. Entonces, bueno, estas son un poco algunas ideas para abordar estas situaciones de crisis y os
Os pongo rápidamente algunos ejemplos que han salido en prensa de qué es lo que hacen las grandes compañías, ¿no? Primar, por ejemplo, ajuste de plantilla, bajada de sueldo de la dirección, cancelan el dividendo, aumentan sus líneas de crédito. Gestam cancela dividendo, amplía líneas de crédito y nuevos préstamos, mejora la posición de liquidez con una mayor flexibilidad laboral, mayor eficiencia en costes, gestión activa del capital circulante, recorte drástico de inversiones. O sea, bueno, son todas estas ideas las que están desarrollando, ¿no? Un ejemplo de empresas de aquí, La Paloma, Rialto, Camilo de Blas, Diego Verdú, todos las conocéis. Bueno, pues han cambiado su modelo de negocio pasando de la tienda física o del bar a servir a domicilio, cosa que no hacían antes en muchos de los casos, ¿no? Pues bueno, hay que reinvertirse, hay que buscar nuevas soluciones. Una compañía asturiana, Altavox, oye, pues está buscando nuevas vías de ingresos, aprovechando las nuevas necesidades que van a surgir en el entorno actual, ¿no? Pues es una compañía que vende tecnología, soluciones tecnológicas para el retail, y bueno, tiene soluciones de gestión y control de aforo, de comunicación de aforo a través de cartelería digital, integración de cita previa, gestión integrada para reducir puntos de fricción en la recogida de productos y mantener el distanciamiento social. Bueno, hay nuevas necesidades en sectores que hay compañías que van a poder aprovechar. O, por ejemplo, una empresa de moda Reliquiae que se ofrece a fabricar batas y mascarillas, cambia totalmente su actividad. Sabéis que es una empresa de marroquinería que hace bolsos, trabaja en la tienda física principalmente y, bueno, tiene su actividad cerrada, ¿no? Entonces, bueno, busca la manera, que esto es por responsabilidad social principalmente, pero, bueno, buscan la manera de dar continuidad a su plantilla, ¿no? Pues bueno, esto es un poco lo que os quería contar, ¿no? La crisis va a estar ahí, va a ser profunda, tenemos que tomar decisiones y gestionar nuestra compañía en base a ese escenario, pero bueno, no debemos de dejar de animarnos y de saber que vamos a salir de esta reforzados si tomamos las mejores decisiones. Entonces nada, Susana, si te parece, damos paso al turno de preguntas, que yo creo que me alarga más de la cuenta. No, sí, ha estado fenomenal, vamos, yo quedaría escuchándote otra hora más, ¿eh? O sea que, porque me parece que has hecho una radiografía de la situación estupenda. Yo mientras nos empiezan a entrar algunas preguntas, bueno, yo tomo muchísimas notas, ¿eh? No nos va a dar tiempo a hacer todas las preguntas que tengo, pero sí que alguna, quería preguntarte, Fernando, coincido totalmente contigo en que hay que hacer ese diagnóstico, ese análisis de cómo tenemos la empresa en este momento, qué capacidad tenemos, cómo se va a plantear el futuro, cómo tenemos que, pues posiblemente, efectivamente, como decías tú ahora, ¿no? Reinventar el negocio. Y nos ponías ejemplos de grandes empresas, pero también de pequeñas, que me encantó además que pusieras a La Paloma y tal, por aparte que son socios también del Club Cámara. Yo el otro día también los poníamos de ejemplo, ¿no? También cómo ha hecho esa sinergia, por ejemplo, con Camilo de Blas, ¿no? Para aprovechar el envío a domicilio, es decir, negocios muy tradicionales de Oviedo, que evidentemente no tenían servicio a domicilio y sin embargo ahora, bueno, pues ante esta situación se reinventan y unen las fuerzas, ¿no? Pero mi pregunta es, todo este diseño, todo este replanteamiento, entiendo que lo tenemos que hacer cualquier tipo de empresa. Es decir, no pensemos en grandes compañías que tienen una estructura empresarial de 500 trabajadores. Entiendo que hasta el autónomo con 1 o 2 trabajadores debería de hacer también todo este examen y este análisis, ¿no? Yo lo haría. Yo creo que la diferencia está en la extensión del estudio, es decir, el tiempo que vas a necesitar para hacerlo, pero este análisis es imprescindible que lo haga cualquier compañía independientemente de su tamaño. O sea, yo creo que aplica para el autónomo de 3 trabajadores, o la empresa que es un autónomo con 3 trabajadores, a la pyme de 35 personas, a la gran empresa. Yo creo que es imprescindible que lo hagamos y hay que hacer el esfuerzo de hacerlo con los medios que tenemos y la profundidad que necesitemos, pero yo creo que esto aplica para cualquier empresa de cualquier tamaño. Y sobre todo yo entiendo que recomendarías que todo esto se haga antes de ir corriendo a pedir esos ICOs, que me consta que ha sido así, ¿no? Desde que se han anunciado, la gente lógicamente
cosa que es muy entendible, ¿no? Es decir, tú estás viendo tu actividad parada, los gastos que continúan, quieres salvar de cualquier manera pues, los puestos de trabajo que tienes y dices, bueno, pues más o menos haces un número redondo y bueno, pues voy a pedir 40, 80, 100.000 euros al banco a través de un bono, a través de estos fondos ICO, ¿no? Bueno, Debería hacerse... ¿En qué debería orden? hacerse antes. Lo que pasa que en este caso se entiende que hayamos ido todos corriendo al Se ICO a acababa. hacer Claro. financiación porque había una ventana de oportunidad con unas garantías del Estado que iban a facilitar el que la banca, bueno, pues diera la financiación en mejores condiciones, ¿no? Entonces había una ventana de oportunidad corta y, bueno, yo creo que eso justifica el que si no hemos tenido tiempo para hacer la reflexión previamente, bueno, pues que vayamos a pedir el dinero igualmente para tener esa liquidez ya Sí, garantizada. Pero es claro. verdad que el haber hecho un análisis y un estudio previo de las necesidades que vamos a tener financieras y de si tiene sentido pedir esa financiación o no, yo creo que es necesario hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tiempo nos ha cogido a todos muy a contrapelo y Sí, ha sido necesario hacerlo porque se acababa el dinero. Se acababa el dinero. claro, claro. Si hubiera sido otra cantidad a la que hubieran puesto a disposición de las empresas, pues a lo mejor no hubiera habido tanta prisa, pero bueno, yo creo que los recursos eran limitados y había que hacerlo. Ya. Bueno, yo creo que nos ha cogido a todos efectivamente de lado sin pensar que esto iba a tener las dimensiones que realmente ha tenido y está teniendo en España, ¿no? Uh-huh. No se preveía, ¿no? A nivel, ni siquiera cuando se estaba viendo cómo empezaban otros países a nivel financiero, vosotros que os movéis mucho pues en unos niveles a lo mejor de empresas, se preveía, se olfateaba algo de que esto podía llegar aquí, así. Hombre, yo creo que desde febrero se empezaban a ver algunos síntomas, ¿no? Lo que sí es verdad es que hasta que no nos cierran, Ya, no eres ya. consciente de la situación en su medida, ¿no? Pero sí es verdad que desde finales de febrero se veía que el riesgo era cierto y hay empresas que tomaron decisiones vinculadas al COVID a finales de febrero, haciendo acopio de EPIs, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay empresas que hicieron los deberes. Ya. Iba a preguntarte precisamente esto, Fernando. Las empresas en el entorno que vosotros os movéis y con el conocimiento de muchas empresas con las que vosotros tenéis contacto a diario, ¿están haciendo estos análisis, estos autoanálisis, están replanteándose la situación? Es decir, ¿lo estáis notando vosotros como consultores? Hay de todo y como siempre depende de cuánto te apriete el zapato, ¿no? Depende de cuál Ya. es la situación. Las empresas que tienen una situación más complicada tienen más necesidad de hacer este tipo de análisis, ¿no? Porque les aprieta más el zapato. Las compañías que tienen una posición de tesorería más desahogada, bueno, pues estas cosas las hacen con más calma, ¿no? Pero es Ya. verdad que yo creo que, bueno, prácticamente la totalidad de las compañías, el presupuesto que tenían, las que tienen presupuesto, que hay algunas que no ni siquiera lo hacen, ¿no? Pero las empresas que tienen un presupuesto, todo el mundo lo ha tenido que rehacer. O sea, es que no, aunque solo sea eso, yo creo que todas las compañías han pasado por este proceso de análisis y de reajuste de su situación a la situación generada por el COVID. Ya. Oye, nos planteabas al principio, Fernando, esos tres escenarios. Bueno, el primero yo creo que esa normalización casi completa, yo creo que es imposible, ¿no? Nos moveríamos, yo creo, en un escenario real entre el segundo, ¿no? Ese cuarto trimestre y final de año, ¿no? Entiendo que estas previsiones están hechas entendiendo que se acaba el estado de alarma, se acaba el confinamiento, progresivamente vamos con esa desescalada que nos están anunciando progresiva, ¿no? Entiendo que aquí no estamos en ninguno de estos tres escenarios preveyendo una posible repunte, unos nuevos No se prevé. confinamientos, un nuevo parón de la actividad económica, ¿no? Porque eso podría ser absolutamente demoledor, ¿no? Sí, no se está preveyendo en esas previsiones del Banco de España en nuevos cierres de actividad en octubre, enero, febrero, no se está preveyendo eso. De Ya. hecho, en el año 2021 se están preveyendo incrementos de actividad muy relevantes, dependiendo del escenario, entre el 5 y el 8%. Que si ocurre lo que tú estás diciendo, el escenario que tú dices, ni por asomo se va a conseguir, porque Ya. tendríamos otra vez un parón en la actividad importante.
Bueno, confiemos en que no sea, ¿eh? Confiemos en que no sea porque ya la situación se presenta, Esperemos que no se, sea, pero bueno, es un escenario que que se que hay puede que valorar, contemplar, claro. hay que valorar porque puede pasar. Sí, sí, desde luego que sí. Oye, me quedé con una frase que decías en uno de los momentos de la presentación de que la incidencia de la crisis en Asturias será menor. ¿Te refieres a que Asturias no depende tantísimo del turismo Sí, a eso, a o- eso, a eso. Ah, Yo creo que la incidencia en Asturias va a ser menor que la media española, porque sí, en la media española el peso del sector turismo es más alto que el que tenemos aquí. claro, Aquí hay sí. mayor peso del sector industrial que en otras zonas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en Asturias, por la estructura de su PIB, va a Ujú. sufrir menos, va a sufrir la crisis, obviamente, pero menos que la media española. Yo creo que Ujú. eso vamos a estar mejor. Tú piensas Bueno, que las islas Levante, Andalucía tienen un peso del turismo, bueno, mucho más elevado que el que tenemos tremendo. aquí. Sí, sí. Entonces ahí van a pasar lo peor. Ujú. Bueno, oye, en algo teníamos que salir a ventajar, ¿no? Asturias, que siempre estamos. A ver, un momentito, que nos van poniendo aquí. Ay, no, espérate, compartir pantalla, ¿no? Espera un momentín. Aquí en el chat. eh, Nos dicen, hola, pertenezco al sector de la belleza y voy a tener que invertir en desechables para mis clientes y mi equipo. Hoy los precios empiezan a estar por las nubes. ¿Debería de repercutir estos costes al cliente? ¿Debería asumirlos yo? Gracias por el seminario, es muy interesante y de mucha ayuda. Gracias, Fermín, por tu consulta. Fernando, ¿qué opinas? Yo aquí haría la reflexión siguiente. Yo creo que el precio es totalmente independiente de la estructura de costes que tú tengas. El precio lo da el mercado. Si tú puedes cobrar los desechables a tus clientes, cóbralos. Pero es que el precio es independiente de tu estructura de costes. Yo creo que ahí tienes que hacer una reflexión de cómo te va a influir ese incremento de precio en la demanda de tus servicios y valorar si puedes repercutirlo o no en función de el perfil de tus clientes, el posicionamiento de precio que tú tengas respecto a la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo me quedaría con la reflexión. El precio no tiene nada que ver con la estructura de costes. Entonces, si puedes subir el precio, súbelo. Si te lo va a pagar si te lo van a pagar tus clientes, súbelo. Si no te lo van a si vas a subir el precio y te vas a quedar sin clientes, pues tendrás que asumirlo tú. Pero es que al cliente le va a dar igual la estructura de costes que tengas. Ya. Hombre, yo, si te digo un poco como usuaria, a lo mejor de un centro de belleza, ¿no? Fíjate, yo creo que ahora precisamente los salones de belleza, de peluquería, de estética, todos estos, es donde los que más tienen que extremar, ¿no? Claro, En eso temas de sí. protección, en higiene, yo se lo estoy diciendo continuamente, ¿no? Yo si al final me incrementara un poquito el coste, pero me garantiza que cuando me voy a sentar está todo desinfectado, que mi bata que me van a poner para lavarme el pelo, la van a tirar, no se va a reutilizar nada y demás. Estás Fíjate, dispuesta a pagar más. yo pagaría más. Yo pagaría más porque yo soy usuaria de determinados servicios y me gustaría cuanto antes ir, pero ir con garantías, claro. Con lo cual yo creo que, bueno, dependerá un poco ahí, tendrá que tantear también un poco el tipo de clientela que tienen, ¿no? Bueno, Pero el otro día publicó resultados de marzo, me parece que era Mercadona, que bueno, es un monstruo de empresa, pero sí, publicó resultados y había tenido un crecimiento bastante importante en las ventas, pero sin embargo el resultado se había visto muy mermado precisamente por esas medidas de seguridad que han tenido que tomar, que si os fijáis ahora en la puerta de los supermercados tienen un guardia de seguridad, sí. han puesto todas estas medidas de guantes, etcétera, Sí, las etcétera. mamparas, todo, sí. Las mamparas, todas las inversiones en mamparas, etcétera, etcétera. Y eso ha provocado que en la cuenta de resultados, bueno, pues se haya visto bastante afectada. Entonces ellos, en principio, parece por los resultados que presentan que no han repercutido todos esos costes en el precio final al cliente, pero sin embargo están ganando mucha cuota de mercado, ¿no? Entonces es la Claro. apuesta que tienen a largo plazo, entiendo. Entonces, Ya. Sí, todo yo esto, entiendo que ahora invertir en seguridad es fundamental, ¿eh? Es fundamental. O sea, pero en las tiendas de ropa, bueno, en hostelería ni te cuento, pero incluso hasta en oficinas y despachos como los nuestros, pues tenemos que darle la garantía al cliente de cuando viene a una reunión, pues basta, está todo perfectamente higienizado y que no hay el más mínimo riesgo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. A ver que nos entra por aquí otra pregunta.
nos dicen, hoy el principal banco español ha presentado resultados y dota provisiones por 1.600 millones de euros. ¿Es un aviso que las consecuencias de la pandemia serán más profundas y más largas en el tiempo? A ver, yo creo que por prudencia la banca tiene que provisionar una morosidad más alta de la que tienen a día de hoy, es evidente. Yo creo que la banca, en la anterior crisis del 2008, el origen fue la burbuja del sector inmobiliario y el riesgo que la banca había asumido en dichos activos, que hizo que sus balances se desequilibraran, y el origen de la crisis fue un origen financiero. La crisis actual, ese no es el origen. La banca se encuentra actualmente en una buena situación de partida, pero estamos viendo que la insolvencia empresarial se va a incrementar de forma muy relevante. Entonces, eso al final se va a repercutir en la morosidad de la banca y no les queda otra que hacer provisiones de este tipo para prever esta situación. Yo creo que, entiendo que será un ratio normal, o sea, no creo que sea un indicador de que la crisis vaya a ser peor de lo que estamos viendo, sino que es el resultado de la crisis que estamos viendo. Ya. Bueno, pues por aquí no tenemos más preguntas. Yo me voy a quedar de tu charla, que me ha gustado mucho, Fernando, como bueno, suele ser habitual, pero me ha gustado, de verdad que si hubiera seguido más tiempo yo hubiera estado aquí atenta a escuchar, pero me voy a quedar con la frase esta que has citado del mago Moré, ¿no? Que dice que hay dos tipos de personas, las que lloran y las que venden pañuelos, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de... Esto es una prueba más, que se nos pone en el camino a las empresas, a los autónomos, a las pequeñas, a las grandes, ¿no? Hay que dar un paso al frente y decir, bueno, pues eso, pues efectivamente, si la gente llora voy a hacer pañuelos, o si la gente necesita mascarillas voy a fabricarlas, o me voy a unir con otro para poder distribuir o hacer, ¿no? Que dice mascarillas, que está un tema ya muy usado en cualquier otro servicio, ¿no? Espera, a ver, que no sé si... Gracias por la respuesta, me fue también de ayuda. Vale, pues me alegro, Fermín. Ay, nos entra otra preguntita aquí. Ah, nada, era un comentario de Rocío que nos dice muy interesante y gracias por el seminario. Pues nada, gracias a todos vosotros por acompañarnos. Nos quedamos con ese mensaje positivo, ¿no, Fernando? Por supuesto. Siempre, ¿no? Desde luego que sí. Os robo 2 minutos nada más, incluso ni eso, para invitaros a los webinars y a los seminarios que nos quedan de esta semana todavía. Mañana miércoles, Emilio Nieto, que es el director del Centro Nacional de Hidrógeno y Pilas de Combustible, nos hablará sobre el hidrógeno, una posibilidad, una oportunidad para Asturias. Y el jueves 30, pues tenemos un empresario asturiano, como es Álvaro Platero, director general de Astilleros Gondán, que además habréis visto ayer por la prensa que ha firmado un contrato muy importante, con lo cual, bueno, pues nos impartirá el webinar titulado Dirigir en tiempos de pandemia. Y luego seguimos también a la 1, eso son a las 11 de la mañana, y a la 1 seguimos con estos seminarios formativos, como el que nos dieron hoy desde Llana Consultores. El miércoles, cómo optimizar la visibilidad de tu negocio en Internet con Google My Business, que creo que ahora mismo es una de las cosas que también las empresas tenemos que hacer absolutamente, invertir en publicidad, en posicionamiento, ¿no? En lo que decías tú un poco antes, Fernando, ¿no? En mantener ese contacto no solo con los trabajadores, sino con los clientes de otra manera, pero mantener ese contacto. Y luego el jueves, pues, tenemos otro seminario que es Comercio Internacional sin Fronteras, el derribo de las barreras culturales de los negocios. Bueno, pues nada, ya sabéis, aquí la cámara sigue a pie de cañón, estamos a vuestro servicio. Hay un momentito que veo que hay ahora en el chat nuevas... vale... Y aquí, a ver, es que no sé si son saludos. No, nos entra una última pregunta, pues no dejamos de contestarla. Nos dice Fernando, ¿crees que hubo suficiente información de cara a tomar medidas de este parón tan significativo? Hombre, yo creo que sí que hubo suficiente información si la sabes buscar, ¿eh? Sí. Yo creo que sí hubo. Lo que no conocíamos es cómo ibas. Yo creo que no se trabajó bien la toma de decisiones desde nuestro gobierno, porque bueno, se han tomado tarde y de aquella manera, ¿no? Y con una comunicación muy deficiente, en el sentido de que salía un Real Decreto el domingo a las 11 de la noche que tenía efecto el lunes a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces esto yo creo que no ha ayudado mucho a tomar decisiones.
pero sí es verdad que la información de lo que nos venía, yo creo que a poco que tuvieras interés, la podíamos tener, ¿eh? Bueno, ha sido un poco una locura, ¿eh? Yo te Sí, digo sí, sí, que sí. nos hemos cambiado de levantarnos y estar escuchando la radio con el desayuno o ojeando el periódico a estar leyendo BOEs durante semanas y esa incertidumbre. Yo decía, por Dios, que ganas de volver a la normalidad, porque era Ha además sido a una las locura, 11:30 de una la locura. noche los chats como de los teléfonos, ¿verdad? Se ha publicado un nuevo BOE y mandándolo y reenviándolo. Y bueno, ha sido un poco estresante toda esta situación. Pero bueno, aquí seguimos. La Cámara ya sabéis que sigue a disposición de todas las empresas para cualquier duda y por supuesto pues a nivel ya profesional Yana Consultores estará encantados de ayudaros y de enfocaros para esta salida de la crisis. Fernando, muchísimas gracias, que salgamos bien de esta. Venga, muchas gracias, Susana. Pues un Venga, saludo. nos vemos Chao, pronto. Adiós, gracias. hasta luego.